belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite tener este tiempo de culto, de adoración a nuestro Dios. Y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que en sus hogares sintonizan esta transmisión y que deseamos que sea de bendición para ustedes y para toda su familia. Así que en este momento vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Les invito a orar. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más porque nos permites tener este tiempo de comunión, este tiempo de compartir la palabra, el alimento espiritual en nuestras vidas, Señor, y te rogamos que tú nos dirijas, que seas tú, Señor, edificando a tu pueblo y que recibas este orden de culto conforme a tu voluntad, Señor, te lo ofrecemos y te lo dedicamos, Señor, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, es el tiempo de cantar un himno a nuestro Dios, el himno 97 de nuestro himnario presbiteriano. Se titula Refugio tú del pecador. Refugio tú del pecador, iré, Jesús, a ti. En la grandeza de tu amor, apiádate de mí. Confieso que culpable soy, confieso que soy vil, empero por ti salvo estoy, seguro en tu redil. Auxíliame, Señor Jesús, libértame del mal. En mí derrama de tu luz bellísimo raudal. Socorre mi necesidad, escucha mi clamor. Revísteme de santidad y cólmame de amor. Dice la palabra del Señor en la lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26, dice la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley,
los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la lectura de su palabra, y en esta hora tenemos una oración de intercesión a cargo del presbítero Pedro Hernández García. El Señor nos dice a través de su palabra: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Oremos. Dios mío, porque nos permites glorificar tu nombre y estar también para escuchar tu palabra. En este momento nos acercamos delante de ti para interceder por todos los que se encuentran enfermos. Sabemos que como Presbiterio Grijalva Usumacinta hay muchos enfermos que están en los hospitales. Rogamos por cada uno de nuestros hermanos que están, Señor, siendo atendidos por los médicos. Te suplicamos tu protección. Te suplicamos, Señor, que tú motives a aquellos hermanos y que puedan salir con bien en esos hospitales, Padre Santo. Pero de igual manera también te rogamos por los que están en sus casas recibiendo tratamiento, Señor. Te suplicamos, oh Dios, que seas tú quien puedas ayudar a cada uno de nuestros hermanos. Bendice esos medicamentos que también con mucho esfuerzo han adquirido, Dios mío. Te rogamos también, Señor, por las demás iglesias de nuestros presbiterios vecinos. Padre, te suplicamos que sigas bendiciendo cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos también, Padre, intercedemos por nuestras autoridades civiles, Padre Santo, que seas tú quien les des esa capacidad necesaria para poder dirigir a nuestro estado, a nuestro país. Oh Dios mío, te suplicamos también que dirijas nuestras autoridades eclesiásticas, Señor, que también están dirigiendo nuestras iglesias a nivel nacional, el sínodo, Señor, de Tabasco, y así también como nuestros presbiterios, Padre. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Es el tiempo de la reflexión de la palabra del Señor a cargo del licenciado en Sagrada Teología, José Ramos Jiménez. ¿Cómo somos realmente? No sé si se han dado cuenta, pero cada vez que hay circunstancias adversas o diferentes a las esperadas, actuamos de formas que a veces no esperamos. Cada uno de nosotros actúa en medio de las circunstancias. Sin embargo, las circunstancias no son ni buenas ni malas, sino que responden a lo que hay en nuestro interior. De esta manera, cada uno de nosotros responde a las circunstancias y muestra lo que realmente pensamos, lo que realmente creemos, lo que realmente está en nuestro interior. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La vida cristiana
debemos no solamente decir lo que creemos, sino también demostrarlo con nuestros hechos. Y en medio de la situación por la que estamos atravesando ya un año de pandemia, hemos visto diferentes reacciones de cada uno de los creyentes. Y estas responden entonces en medio de la pandemia, pero de acuerdo a lo que hay en nuestro interior. De esta manera, lo que hay en nuestro interior sale a relucir, sale a flote. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque como alguien dijo una vez, por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras. No solamente es lo que decimos, sino lo que hacemos. Nuestros hechos valen y hablan por sí mismos. Y es ahí donde vamos a encontrar que cada uno actúa. En el Evangelio de Lucas, en su capítulo 5, versículos del 17 hasta el versículo 26, vamos a encontrar un escenario donde las personas van a actuar de maneras distintas. Y esa es la situación, es ese milagro el que va a revelar lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón de las personas involucradas. Este pasaje nos habla precisamente de ese momento donde Jesús está enseñando. El versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Podemos darnos cuenta de que Jesús estaba desarrollando su ministerio y estaba en una casa, nos dice aquí el texto, que estaba llena. Y encontramos también que las personas que estaban ahí, aparte de sus seguidores, estaban los doctores de la ley y los fariseos. Más adelante vamos a encontrar, de acuerdo al contexto, que estos habían venido para que entre todos ellos pudieran escuchar el mensaje de Jesús y buscar la manera de hacerlo caer. Si Jesús decía algo equivocado, ellos rápidamente iban a decir: eso que dices no está bien. Y de hecho lo manifestaron en la situación que veremos en estos momentos. Y es ahí donde podemos darnos cuenta cómo las circunstancias salen a relucir lo que hay en nuestro corazón. Y vamos a ver tres grupos. El primero de ellos vamos a encontrar acciones que revelan fe. Vean lo que dice el texto en los versículos 18 hasta el versículo 20. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarlo dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que Jesús está predicando, está enseñando como lo ha estado haciendo en su ministerio. Vemos que ahí están en primera fila los fariseos y los doctores de la ley, los intérpretes de la ley. Pero el pasaje en el versículo 18 nos dice que la casa estaba llena. Habían muchas personas que habían escuchado acerca de Jesús y estaban ahí en primera fila escuchando lo que él tenía que decirles. Ahora, lo interesante de esto es ver a unos hombres que se acercaban a Jesús para que él les hiciera un milagro. Era algo que se repetía continuamente. Las personas querían milagros, las personas querían que Jesús realizara algún tipo de hazaña en su vida. Lo que encontramos aquí es que hay un hombre, pero este hombre está imposibilitado. Ese hombre no puede porque hay algo que le está obstruyendo. Primero, vemos que él está imposibilitado de ir solo. Tiene que ser llevado por algunas personas. Él está imposibilitado, pero también hay una casa llena. A pesar de que las personas que lo acompañan querían llevarlo hasta Jesús, no había forma de llegar hasta él. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Eran familiares? ¿Eran amigos? La Biblia no nos dice quiénes eran, pero en el Evangelio de Marcos se nos va a decir que eran 4 hombres que llevaban a un paralítico. Es decir, eran 5 hombres que querían recibir un milagro de parte de Jesús. Pero, ¿qué tenía de importante esto?
muchas personas querían un milagro, muchas personas tenían necesidades. Inclusive hoy en día muchas personas tienen necesidades y cuando escuchan de alguien que dice que hace sanidad, muchos van a ellos, aún hasta personas de nuestra misma iglesia. Pero, ¿qué es lo que hace entonces diferente de estos hombres? Bueno, lo que debemos de ver es que es digno de admiración el valor y el ingenio de estos 5, es decir, del paralítico y de sus 4 amigos. Porque lo que vamos a encontrar es que buscaron algo para llegar a Jesús, buscaron la forma de llegar ante Jesús. Ellos no gritaron y dijeron: Jesús, ábrenos camino, ¿no? Pero buscaron una forma ingeniosa. El texto aquí nos dice que subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron en el techo. Entonces ellos dijeron: tenemos que estar frente a Jesús, que Jesús haga el milagro. Pero ellos no dijeron: bueno, vamos a esperar hasta que las personas salgan de la casa. Ellos tampoco dijeron: bueno, vamos a preguntar dónde estará Jesús mañana y a primera hora allí estaremos. No, ellos actuaron en el mismo momento que encontraron la casa llena. De tal manera que subieron al tejado y por ahí le bajaron. Una situación un tanto complicada, porque mientras las personas estaban abajo escuchando el mensaje de Jesús, arriba estaban estos hombres realizando aquella labor. Ahora bien, ¿estaba bien lo que habían hecho estas personas? ¿Era correcto? Vean cómo Jesús califica lo que han hecho. Y por ello es que el texto dice: al ver, versículo 20, la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Pero noten ese énfasis que pone Lucas al decir: al ver él la fe de ellos. ¿Quién? ¿Los fariseos? ¿Los doctores de la ley? ¿La multitud? No, Jesús. Jesús vio la acción y la calificó esta acción con fe. Estas son entonces acciones que revelan fe. Jesús, al ver lo que hicieron estos hombres, él se dio cuenta de que ellos tenían fe. El texto en ningún momento se menciona que ellos hablaron, que ellos dijeron algo. Ni el paralítico, ni sus 4 amigos. Ninguno de ellos manifestó nada por su boca. O por lo menos los evangelistas no lo registran. Porque el texto va a poner énfasis en sus acciones. Es decir, que nuestras acciones son las que tienen que revelar nuestra fe. No solamente cuando nosotros decimos: yo tengo fe. Está bien que yo pueda decir que yo tengo fe, pero no es lo suficientemente claro. En cambio, cuando nuestras acciones revelan lo que hay en nuestro corazón, cuando revelan que hemos creído en el Salvador, eso es mejor todavía. Hay muchos hermanos en la iglesia que no tienen esos ministerios de la predicación, de la enseñanza, o que no están de este lado, que no están hablando en público, pero sin duda están actuando y están demostrando cuánta fe tienen en el Señor. Podemos ver entonces a estos varones con acciones que revelan fe. Pero no es todo. El texto también nos expresa que hubieron otras situaciones. En segundo lugar, el texto nos habla de pensamientos que revelan incredulidad. Noten lo que dice el versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces notemos esto, porque son los doctores de la ley, son los fariseos los que empiezan a hablar del tema. Ellos estaban en primera fila y habían visto a estos hombres poder remover aquel techo para por ahí bajar al paralítico, pero también habían escuchado las palabras de Jesús: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora bien, ¿quiénes eran estos hombres? Bueno, los fariseos eran una secta relativamente pequeña de separatistas. Se separaron no solamente de la impureza ceremonial, sino también de los gentiles, de los publicanos y de los pecadores. Ellos, inclusive a los otros judíos que no celebraban bien su religión, ellos se burlaban y los calificaban como gente que no sabe la ley. Es decir, ellos se creían superiores a los demás.
Por ello es que ellos creían que tenían la autoridad máxima para que todo lo que ellos dijeran fuese lo correcto. Pero no eran los únicos, porque aquí vemos a otro grupo, y es el grupo de los escribas. Los escribas eran hombres que estudiaban, enseñaban, interpretaban y transmitían la ley mosaica. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que se basaban mucho en las costumbres humanas y habían desvirtuado algunos aspectos de la ley de Dios. Pero eran ellos, los estudiosos de la Biblia, los que estaban calificando esto como algo erróneo. Y miren, a pesar de ellos, tenían un punto importante. Ellos sí tenían razón con lo que ellos mencionaban. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos, al estudiar las Escrituras, se habían dado cuenta que solamente Dios puede perdonar pecados. Ellos conocían, para ellos un varón importante era Moisés, porque Moisés fue aquel siervo que Dios utilizó para liderar al pueblo y a través de él dar los mandamientos. Y ellos conocían que ni aún Moisés se había atrevido a perdonar pecados, porque es algo que solamente Dios puede hacer. De la misma manera, ellos, a pesar de que sus prácticas eran distorsionadas, ellos en ningún momento se habían atrevido a perdonar pecados, porque en su mente estaba que solamente Dios lo podía hacer. Ahora bien, ¿qué había entonces de lo que pensaban ellos? Bueno, sus pensamientos estaban revelando una incredulidad. Ellos no estaban creyendo en Jesús. Noten que la primera pregunta que menciona el versículo 21 es: ¿quién es este que habla blasfemia? Entonces ellos están diciéndole a Jesús que lo que él está diciendo es una blasfemia. Por lo tanto, no están reconociendo que Jesús es el Salvador. No están reconociendo que Jesús es el Mesías, el Cristo esperado. De tal manera que sus pensamientos son los que están revelando la incredulidad. Ahora, algo interesante es que ellos no se pusieron de acuerdo para mencionar lo que estaban creyendo, porque el texto es claro. Versículo 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo. Es decir, ellos en su mente, ojo con esto, ellos en sus asientos, pero en su mente lo estaban pensando. No lo manifestaron, no lo expresaron con sus labios, sino que unos a otros estaban pensando lo mismo. No hubo necesidad de codear al de al lado y decir, ¿ya escuchas? No, en su mente ellos estaban pensando algo que no era. Ellos estaban pensando con incredulidad. Ellos no estaban creyendo lo que Jesús estaba diciendo. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer entonces que no solamente importa lo que decimos, es importante, claro que sí, pero no lo es todo, sino que también nuestros pensamientos tienen que reflejar qué tanto creemos en el Señor. En este caso, estos varones no hubo necesidad de que lo expresaran. El mal estaba en su interior. Pensaron lo que sentían, lo que creían. Por lo tanto, ellos no estaban creyendo en Jesús como el Salvador del mundo. No lo estaban haciendo. Habrán muchas personas que puedan decir una cosa, puedan hacer otra cosa, pero en su interior están pensando algo equivocado. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Y eso nos lleva entonces, en tercer lugar, a palabras que revelan autoridad. Palabras que revelan autoridad. Noten lo que dice la siguiente parte del versículo 20. Cuando Jesús dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y de los versículos 22 al versículo 24 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Miren, hermanos, Jesucristo tiene el poder en la tierra para perdonar pecados. Había algo importante que habían dicho los fariseos: solo Dios puede perdonar pecados. Y es cierto, solamente Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús, se nos dice aquí en el versículo 24, que Él asume la tarea de perdonar pecados, que es exclusiva de Dios. Jesús está manifestando algo de Él. ¿Qué está manifestando? Jesucristo es Dios. Y eso es lo que el texto nos está revelando. Sus palabras denotan autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad que le ha sido dada del Padre. De tal manera que en este milagro Jesús está revelando quién es Él. Aquellos 5 varones lo han creído, pero aquellos doctores de la ley y fariseos lo han desechado, lo han ignorado, no lo han creído. Pero Jesús está hablando de algo importante. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Él está revelando su deidad. El versículo 22, dice el versículo 22, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Es decir, Jesús conocía lo que ellos estaban pensando. Ellos en ese momento no mencionaron lo que creían, pero sí lo pensaron. Y el texto nos está hablando que Jesús conocía el pensamiento de ellos. Y dígame usted, ¿quién puede conocer el pensamiento de las personas? ¿Usted lo puede hacer? Claro que no lo puede hacer. Yo tampoco lo puedo hacer. Nadie que esté en ese mundo lo puede hacer. Pero Dios sí lo puede hacer. Y Jesús, al conocer el pensamiento de estas personas, está demostrando que Él es Dios. También debemos reconocer que cuando dice el versículo 21, la respuesta de ellos, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo que no están comprendiendo los fariseos es que si Jesús podía perdonar pecados, estaría respondiendo a la pregunta de ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Es decir, Jesús es Dios porque Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Y para que esto fuese evidente, por eso es que Jesús hace ese milagro al responderles. Cuando Él dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda. Sin duda, las dos cosas son difíciles. Porque por un lado, decir tus pecados te son perdonados es fácil decirlo, pero que se haga realidad es imposible. Pero Jesús lo estaba haciendo posible. Por otro lado, es decir, levántate, toma tu lecho y anda, es fácil decirlo, pero para que la persona se levante es lo imposible. Y Jesús está demostrando que las dos cosas para Él son posibles. Tanto el milagro, que la persona pueda andar después del accidente, después del mal que tiene. Y por otro lado, que Él le perdone sus pecados. Jesús está demostrando que Él es el Hijo del Hombre. Y noten que en el versículo 24 Él utiliza ese título. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ese título de Hijo de Hombre es un título que está desde el Antiguo Testamento y que hace referencia a su naturaleza divina. Por lo tanto, Jesús a través de este milagro está demostrando que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. De esa manera, nosotros podemos hoy, en la situación en la que estamos, ver que Jesús es Dios y que Él está ahí con nosotros. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de este texto en nuestra vida? Primero que nada, que cuando acudimos al Señor debemos actuar con diligencia, con urgencia, porque lo que vemos con estos varones es que su fe los llevó a accionar de una manera tan pronta. Ellos no se pusieron a esperar, sino que vieron la oportunidad apropiada. Y es bueno entonces que nosotros le pidamos a Dios que Él nos dé la oportunidad y que hagamos lo que tenemos que hacer. No solamente orar y esperar, claro que hay que hacerlo, pero también hay que pedirle al Señor que nos guíe para que en los momentos que tenemos que actuar, podamos actuar de manera pronta. No solo eso, sino que de esa manera encontramos que Jesús calificó la fe de ellos por sus acciones. De la misma manera,
algo que tenemos que tener bien en claro es qué pasa cuando estoy enfermo. ¿Qué es lo más importante en mi vida? Jesús, en ese milagro, Él está demostrando que si hay una necesidad humana mayor, es la del perdón de nuestros pecados. Ese es lo mayor. Cuando Jesús ve al paralítico, antes que Él apunte a su milagro, que Él apunte hacia su mal físico, apuntó hacia su mal espiritual. Por eso es que le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Y cuántas personas, cuando están enfermos, dicen: hermanos, oren por mí porque estoy enfermo? Y quizás su vida espiritual no anda bien. Antes de ver la parte física, tenemos que estar bien en comunión con Dios. Porque puede ser que Dios no haga ese milagro físico, pero sí puede hacer Él, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos, restablecer la relación con Él. Y eso debe ser mejor. Eso es, en orden de importancia, es lo mejor que Dios puede hacer. Es lo mejor que Dios hace, restablecer nuestra comunión con Él. Porque al final de cuentas, Él nos puede dar la salud, pero al final vamos a perecer, al final vamos a morir. Sin duda, nuestra espiritualidad con Él, nuestra relación con Él es más importante, porque es algo que no solamente tiene que ver con nuestra eternidad de este lado, sino tiene que ver con el tiempo que hemos de pasar con Él por toda la eternidad. De la misma manera, debemos reconocer que cuando Dios obra, debemos ser agradecidos con Él. Vean cómo concluye el texto. Dice en el versículo 25: y levantándose, el versículo 25, al instante, levantándose en presencia de ellos, tomaron el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Vean las acciones de estas personas. Esas personas se fueron agradecidas por lo que Dios había hecho. De la misma forma, cuando Dios obra en nuestras vidas, debemos ser agradecidos. ¿Cómo no ser agradecidos que en medio de este año que ha sido tan difícil, este año de pandemia, Dios ha estado con nosotros? Hemos escuchado su palabra, quizás de una forma diferente, pero hemos sido edificados con la palabra. Hemos recibido el alimento material. A pesar de las necesidades que hay, Dios nos lo ha concedido. Entonces, ¿por qué debemos de dejar de dar gracias? Debemos continuar dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que hace y sin duda lo que seguirá haciendo. De la misma manera, los milagros de Jesús causaban estupor de quienes los presenciaban. Vean cómo concluye el versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Así que, hermanos, hermanas, podamos glorificar a Dios en medio de las situaciones de la vida. Y debemos reconocer entonces que nuestras acciones tienen que revelar nuestra fe, que nuestros pensamientos deben revelar fe y no incredulidad. De la misma manera, debemos reconocer que las palabras de Dios son de autoridad. Así que les invito a que podamos nosotros ver la grandeza de Dios en medio de cada situación de la vida. No importa qué complicada sea, no importa qué tanto estamos sufriendo, debemos reconocer que Dios está obrando en nuestra vida y que lo importante de todo es que en estas circunstancias podamos demostrar cuánto creemos en Él. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, cantamos con júbilo el himno número 93, Mi culpa Él quitó. Cansado y triste a Cristo yo acudí, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi corazón al fin se vio feliz, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará, soy feliz, yo canto
tentación, mi culpa Él quitó. Mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. El peso de mis faltas grave fue, mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y libre ya camino por doquier, mi culpa Él quitó. Mi culpa Él quitó, mi culpa Él quitó, y siempre mi alma guardará. Soy feliz, yo canto por doquier, mi culpa Él quitó. Bien, hermanos, hemos de concluir este orden de culto a través de la oración final, así que les invito a estar en actitud de oración. Padre de la gloria, de infinita misericordia, gracias, Señor, que nos has dado la oportunidad de alabarte, de expresarte gratitud, pero sobre todo al haber escuchado el mensaje de tu palabra. Afirma la fe de tu pueblo, Señor, y de tal manera, oh Padre bendito, que haciendo tu voluntad, tu pueblo, Señor, siga fortaleciéndose en la fe, siga dependiendo de ti, Señor, en todo momento, que guardes, Señor, a tu pueblo, que dirijas a tu pueblo a través de tu Santo Espíritu. En tus manos ponemos, Señor, la vida del H Presbiterio, te rogamos tu dirección, tu bendición en todo momento. Oh Padre, bendícenos, en tus manos nos encomendamos, Señor, en esta hora, y te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que el amor eterno de Dios nuestro Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y guía de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre, hasta su segunda venida. Amén. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de